en la página 16, Carisha A, los últimos cuatro renglones, las últimas tres palabras, Utlushin mi Machshirim. Nos encontramos analizando las palabras de Rab. Rab había dado su explicación, su interpretación a las palabras de Yossi ben Yoezer Ish Seredá, diciendo que aguas, líquidos, fluidos que se encuentran en la zona del matadero del templo, Mashke Bet Mitbahaya, esas aguas no reciben impureza en absoluto, no por decreto rabínico ni tampoco de la Torá. No hay ningún tipo de impureza sobre ellas. Lo que figura en la Torá con respecto al agua, etc., es que ellas optimizan a los alimentos a que reciban impureza. Pero, de acuerdo a los parámetros de la Torá, como estudia Rab, ninguna bebida, ningún líquido recibe ningún tipo de impureza de acuerdo a las reglas de la Torá. Sí optimizan, y hay dos versículos. Uno para decirnos que las aguas que se encuentran en su fuente original, natural, por ejemplo, en un arroyo, un manantial, optimizarían. Si yo tomo una manzana, la coloco en ese arroyo para enjuagarlas, la manzana queda apta para recibir impureza. Y el otro versículo nos enseña que si yo extraje agua del manantial y ahora quiero enjuagar con esas aguas la manzana, también esas aguas optimizarían a que reciban impurezas. Sobre esto cuestiona ahora el Talmud. Utelushin mi Machshirim. ¿Acaso nosotros podemos decir que una vez que fueron extraídas de su fuente de origen, optimizan los alimentos para que reciban impureza? Tenemos una alajá, un dictamen, que nos dijo Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, Mashkin bet mitbehaya, aquellos líquidos que se encuentran en la zona del matadero del gran templo, lo dayan shen dahan, no es suficiente, es decir, no solo que ellas mismas no se impurifican nunca, ni de la Torá ni por decreto rabínico, coincidiendo con las palabras que nos transmitió Rab, ella, she'en machshirim, aquí agregó algo más, sino ni siquiera optimizan a los alimentos para que puedan recibir impurezas. Entonces, ¿cómo es posible que Rab haya dicho que sí? Contesta el Talmud, Tirgema al Dam. Esto se refiere a la sangre. Es decir, en esta zona teníamos no solamente el agua con la que enjuagaban y limpiaban la carne y las vísceras de los animales, sino también había mucha sangre que se derramaba y caía de los cuerpos de los animales. Sobre las sangres es puntualmente que dio este testimonio que no van a optimizar a los alimentos para que reciban impureza. ¿Y por qué no? ¿Por qué hacemos diferencia entre el agua y la sangre? De Amar Rabbi Yohanan, ya dijo Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Yohanan, Menaim le dam kodashim shenom machshir. ¿De dónde sabemos nosotros que la sangre de los sacrificios y ofrendas no optimizan a ningún alimento para que reciban impureza? Es decir, agua, sangre, normalmente, sí, lo mismo también aceite y otras bebidas y líquidos, sí van a optimizar a los alimentos para que reciban impureza. Pero exclusivamente la sangre de las ofrendas no va a optimizar a que los alimentos reciban impureza. ¿Por qué motivo? ¿De dónde lo aprendemos? Dijo él, Shenemar. Está escrito en el versículo cuando nos advierte sobre la prohibición de consumir sangre. Esa sangre no la puedes beber. Lo que debes hacer es vertirla sobre la tierra como si fuese agua. No la consumas. Derróchala, viértela sobre la tierra como si fuese agua. ¿Y para qué necesitamos esa comparación? Dice el Talmud, Dam shenishpach kamayim machshir. Solamente aquella sangre que puede ser derrochada como si fuese agua, esa es la sangre que optimiza los alimentos para que reciban impureza. Esa fue la sangre que es comparada con el agua. Sangre que fue comparada con el agua optimiza a que puedan los alimentos hacerse impuros. Dam, en cambio, sangre que no puede ser tirada y vertida en la tierra, que serían la sangre de las ofrendas, que esa sangre debe ser
atajada en un recipiente y salpicada sobre las paredes del altar, y no pueden ser desperdiciadas y que caigan a la tierra, esas sangres no son como el agua y esas no optimizan a que los alimentos reciban impureza. Por eso, cuando nosotros dijimos anteriormente que los líquidos que se encuentran en la zona de matadero no reciben impureza y sí optimizan, esa declaración que dijo Rab va exclusivamente sobre el agua. Y lo que dijo Rabbi Hanina es sobre la sangre. La sangre, al ser de las ofrendas, no optimizan porque esa no puede tener utilidad similar al agua. Matkif la Rav Shemuel bar Ami, le cuestionó Rav Shemuel bar Ami, Hare dam hatamsit, tenishpach kamayim veno machshir. Cuando nosotros prestamos atención a la frase y al testimonio que dijo el Rabbi Hanina, que la sangre, de acuerdo a nuestra interpretación, no optimiza que reciban impurezas, no marcó diferencia entre una y otra. ¿Se entiende? Que él habló en general y que ninguna de las sangres que se encuentren optimizaría la que reciban impureza. Incluso el Dama Tamsit, la sangre que queda concentrada dentro del animal. Cuando nosotros degollamos un animal, la sangre fluye a borbotones, en cantidades. Esa es la sangre óptima para salpicar en el altar. Una vez que deja de salir con fuerza y comienza a gotear, eso se llama Dama Tamsit, la sangre que queda concentrada dentro del cuerpo del animal. Esa sangre no es apta para ser salpicada en el altar. Y sin embargo, Rabbi Hanina, él no marcó diferencia y dijo que ninguna de las sangres optimizan, ya que habló las que se encuentran en esa zona del matadero. Se encuentran tanto una como la otra. Entonces, no hace diferencia a pesar de Nishpach Kamayim, Veno Machshir, a pesar de que esa sangre sí se la puede derrochar y vertir en el piso, igual que el agua, ya que esa no tiene santidad y utilidad para ser salpicada en el altar. E igualmente, no optimiza. Amar el Bizerá, Anah le da matamsit, le dijo el Bizerá, abandoná, deja de hablar sobre la sangre que se encuentra concentrada en el animal. Incluso si estuviésemos hablando de esa sangre de animales comunes, no animales de ofrenda, es decir, un animal común y corriente que la persona tiene en su propio campo, si lo degolla, la sangre que queda concentrada, ni siquiera que se trate de julín, de animales comunes sin ninguna santidad, tampoco optimizarían a que los alimentos reciban impureza. Y Rav Shemuel bar Ami aceptó esa observación. ¿Y por qué la aceptó? Porque está escrito de Amar Rahamana, porque dijo Boreolam, Rak Hazak levitiach ol adam ki adam hu nafesh. Cuando la Torah nos advierte sobre el consumo de la sangre, el versículo dice, toma fuerza, levitiach ol adam, de no comer, no consumir la sangre, ki adam hu nafesh, ya que la sangre es la vitalidad del animal. Dam she'al nefesh yotzavo karui dam. Aquella sangre de la cual depende la vitalidad del animal, esa es llamada sangre. Sobre esa advertir, no la consuman, y esa es la que hay que salpicar sobre el mizbeach. Dam she'al nefesh yotzavo, pero aquella sangre que no depende de la vitalidad del animal de él. Una vez que nosotros lo degollamos y la sangre sale a borbotones, ahí el animal pierde la vida. Y una vez que ya está muerto, sigue goteando de su sangre. El Dama Tamsit, la sangre que queda concentrada, no es la sangre de la cual depende la vitalidad del animal. Sobre esa sangre, la Torá no habló, Eno Karuidam. Esa no es llamada sangre. Por lo tanto, cuando el versículo dice, Dam Halalim Ishte, la sangre que puede ser bebida, la sangre de los cadáveres que puede ser bebida, es la sangre que es comparada con el agua, que podría ser bebida. Se la puede derramar sobre la tierra, pero porque podía ser también considerada como una bebida, como dice ahí el versículo, y que es Dama Nefesh, sangre vital. En cambio, estos restos de sangre no tienen condición
y carácter de sangre y no optimizan a ningún alimento, indistintamente si es sangre de ofrendas o no es sangre de ofrendas. Por lo tanto, vamos a dejar en pie lo que dijo Rab. Ningún líquido, ninguna bebida, de acuerdo a la Torá, recibe impureza en absoluto. Ahora, de tratarse de aquellas que se encuentran en la zona del matadero, ni siquiera impureza de Rabbanán, ni siquiera impureza por decreto rabínico van a recibir. Las de afuera, por decreto rabínico, se impurifican. Y eso sí, de acuerdo a los parámetros de la Torá, todas optimizan a los demás a que reciban impureza, salvo la sangre de las ofrendas y la sangre del tamtzit, la sangre de los restos. Esa no es llamada sangre porque no es sangre vital o no es sangre que se pueda derramar sobre la tierra. Esas son las únicas que no optimizan a que los alimentos reciban impureza. Pero el Talmud sigue entonces cuestionando estas palabras. Tashema, ven y escucha lo que está escrito en este artículo. Dam shenitma, sangre de ofrenda que se impurificó. Uzrako, y luego salpicó sin querer, sin saber que se había impurificado, salpicó en las paredes del altar. Urza, es igualmente aceptado. Esa ofrenda pueden terminar todos los detalles y pasos a hacer con esa ofrenda una vez que ya fue salpicado, por más que originalmente sangre que se impurificó está prohibido salpicarla. Al haberla salpicado inconscientemente es válido. Bemezid lo usa. Si fue salpicado intencionalmente a sabiendas de que estaba impuro, ahí no vamos a aprobarlo. ¿Qué quiere decir no vamos a aprobarlo? En verdad, de acuerdo a las leyes de la Torá, es válido también, por más que lo hicieron intencionalmente. Nuestros sabios son los que dijeron que no va a funcionar. ¿Está bien? Esos son los que dijeron que no va a funcionar porque lo hizo adrede, pero de todas maneras de la Torá sí es válido. Ahora bien, al margen de ese detalle, lo que nosotros vemos aquí es que existe entonces el concepto que la sangre de una ofrenda se impurifique. Y esto va contra los parámetros que enseñó Rab, que ninguna sangre se impurifica en absoluto, ninguna bebida tampoco, de acuerdo a la Torá, ninguna bebida, ningún líquido recibe impureza. ¿Cómo va a explicarnos esto? Contesta el Talmud, mi de Rabbanán. La impureza esa que estamos hablando es impureza por decreto rabínico. Pero él dijo que sangre de ofrendas ni siquiera por decreto rabínico se impurifican. Dice el Talmud, en ese detalle, sí, es verdad, no va con la opinión de Yossi ben Yoezer Ish Seredá. Es decir, ambos coinciden en el concepto que de acuerdo a la Torá, ningún líquido y bebida reciben impureza. En eso coinciden, y eso está bien. Solo en el aspecto que agregó Yossi ben Yoezer Ish Seredá, que dentro del gran templo, en la zona del matadero, el agua y la sangre, ni por decreto rabínico recibe impureza. En ese detalle sí, este Taná discrepa y dice que sí recibe impureza por decreto rabínico. Pero la regla general, en rigor, de acuerdo a los parámetros de la Torá, es 100% como dijo Rab. Tashema vuelve a intentar con otro más, una de las prendas que vestía el sumo sacerdote era una especie de tiara que se colocaba en la frente, oro puro, con un grabado del nombre de Boreolam, del Todopoderoso. Y dentro de las características que tenía, dice el versículo, se va a encontrar siempre sobre su frente para congraciar a Boreolam, al Creador, con los sacrificios. Es decir, que incluso que se traigan ofrendas que no están 100% en regla, gracias a la existencia de este artículo tan peculiar que vestía el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, esas ofrendas van a ser aceptadas por más que no estaban hechas correctamente. Y ahí aclara, sobre qué detalles este artículo tenía fuerza e influencia, al Adam, ve a la pasar, ve a la Jereb Shenitma, tanto si la sangre
como la carne o los cebos de las ofrendas se hayan impurificado antes de ser salpicado, ¿sí? La sangre antes de ser salpicada en el altar, la carne y los cebos antes de ser subidos y quemados sobre el altar, de haberse impurificado previo a esto, que en parámetros y reglas de la Torá estarían prohibidos salpicarlas y subirlas sobre el altar para ser quemadas. De todas maneras, si lo hicieron, este tzitz, este artículo, esta pequeña vinchita, hacía que sean válidos y que sean aceptados estos sacrificios y ofrendas delante de Hashem. Ben beshogeg, ben bemezid, tanto si se impurificó intencionalmente o sin querer, ben beoris, ben berazón, tanto si fue por fuerza mayor, ni siquiera sin querer, era algo imposible de evitar que se impurifique de acuerdo a la situación que se presentó, o no fue por fuerza mayor, ben beyahid, ben betzibur, indistintamente si era una ofrenda particular o era una ofrenda que pertenecía a todo el pueblo de Israel. De todas maneras, en cualquiera de todas estas situaciones, la ofrenda va a ser aceptada. Pero nuevamente, entonces encontramos el concepto de que la sangre sí recibe impureza y aparentemente recibe impureza de la Torá, no por decreto rabínico, ya que estamos diciendo que el tzitz que la Torá le exige vestir funciona para esto. Contesta nuevamente el Talmud Midrabanan Udlo que Yossi ben Yoezer Ish se le da nuevamente. Esa impureza que recibe la sangre es impureza por decreto rabínico. La carne, el cebo, esos se purificarán de acuerdo a la Torá, pero la sangre solamente por decreto rabínico. De la Torá no hay manera que ella se impurifique tal cual dijo Rab. Y por decreto rabínico sí recibe impureza, y solo en ese detalle discrepa con Yossi ben Yoezer, que él dijo que la sangre de las ofrendas tampoco reciben ni siquiera por decreto rabínico, pero sí coinciden en la regla general y principal que de acuerdo a la Torá nunca reciben impurezas. Tashema insiste con un nuevo artículo. En el versículo Tajito Benazá a Aarón etabona Kodashim, cargará a Aarón, quien era el sumo sacerdote, con la falta que se haya cometido en las ofrendas santas. Es de Avon, no sé. ¿Con qué falta es que él va a cargar? Es decir, que se va a hacer responsable y va a validar que incluso ante la falta sea aceptado esta ofrenda, este sacrificio. ¿De qué falta estamos hablando? Ibavon Pikgul sí se referiría a la falta que cometieron al degollar al animal con pensamiento incorrecto de que sea consumido fuera del gran templo. Haré que Barnemar lo yerase, ya el versículo sobre esa falta dice, no va a ser aceptado. Y vamos a notar, y si se refiere a que en el momento de degollarlo dijeron, esto va a ser consumido fuera del tiempo correcto, en el que Barnemar lo Hashem, hay otro versículo que dice, no será considerado esa ofrenda. Es decir, estas faltas son faltas que no tienen solución y nunca serán aceptados como válidos. Entonces, ¿qué nos queda para decir? ¿Qué falta pudieron haber cometido entonces con esta ofrenda? No queda otro más que decir que se haya impurificado. ¿Y por qué si arriesgamos a decir que se refiere seguramente a la impureza? Pues ya encontramos que el tema de la impureza no es un detalle que haya hecho tanto hincapié la Torá, ya que nosotros encontramos que korbanot, ofrendas, que pertenecen a todo el pueblo de Israel, si el pueblo se encontraba impuro, Boreolam dijo, háganlo igualmente, por más que están impuros, quiero que hagan la ofrenda incluso con impureza. Es decir, que encontramos ya permisiones sobre ofrendas impuras. Entonces también aquí, incluso que estemos hablando de una ofrenda particular, que eso no se permitió y se habilitó nunca que una ofrenda particular se haga con impureza, pero de todas maneras ya tenemos indicios que sobre la impureza es más permisiva la Torá. Y sobre eso te voy a decir,
Mai labtum addam, y acaso entonces aquí nos estaría refiriendo que si se impurificó la sangre de la ofrenda, igualmente va a ser válido, y esto está en el versículo, y estaría refiriéndose solamente sobre la sangre, e igualmente lo habilitó. Pero quiere decir que existe impureza sobre la sangre. Ama Rapapá, dijo Rapapá, no señor, no. Tum'at kebatzim. Ahí se está refiriendo si se impurificó el puñado de la minjá. Había una ofrenda de origen vegetal que se traía con sémola, aceite de oliva y otros pequeños detalles más. Cuando el versículo se refirió ahí que va a ser aprobado, incluso que fue hecho incorrectamente, se refiere de haberse impurificado esta sémola. Se tomaba de una cantidad mínima, que no viene ahora al caso, de la cantidad mínima que había que preparar esta ofrenda, se tomaba un puñado con la mano derecha, con ciertas características y detalles, ese pequeño puñado que era el que habilitaba al consumo del resto de la ofrenda, sobre ese, si se quemó arriba del altar con impureza, a eso se refirió que iba a ser aceptado y que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote Aarón, iba a asumir la responsabilidad de que sea validado delante de Hashem, pero no sobre la sangre, porque la sangre no se impurifica de acuerdo a la Torá nunca. Y una última prueba que trae el Talmud, Tashema. Ven y escucha lo que está escrito en el versículo en el Naví, en los profetas. Uno de los grandes profetas que tuvo el pueblo de Israel era llamado Haggai. Él tuvo el mérito de ver la reconstrucción del segundo gran templo. Pero, lamentablemente, él tuvo que poner a prueba a los Kohanim, cuando ellos estaban tratando de reincorporarse en los trabajos y el servicio a Boreolam en el segundo gran templo. Los Kohanim, al haberse encontrado ausentes durante 70 años de exilio y no practicar los servicios, y básicamente en lo que respecta a la pureza e impureza de las ofrendas, cosa que no regía en absoluto mientras estaban en el exilio, muchos de esos detalles sospechaban que se los haya olvidado y tenía entonces que evaluar cuánto eran los conocimientos que ellos tenían para que puedan trabajar dentro del gran templo. Ahí el versículo dice que les preguntó lo siguiente: en Isaish Besar Kodesh Bichlaf Bigdo, si una persona está con una carne que debe ser apartada, Kodesh aquí no se refiere santo, sino a una carne que debía ser apartada, es decir, una carne impura. Por ejemplo, que tenía carne de una lagartija muerta, que es fuente, es generadora de impureza, y la tenía consigo. Y tocó con ella a un pan. Entonces, de acuerdo a las reglas que estuvimos estudiando en la introducción que dimos en su momento, esta carne es generadora de impureza. Al tocar ahora al pan, al lejem, transformó al pan en derivado número 1 de impureza. Ve el nazir. Luego este pan tuvo contacto con un guiso, transformándolo en derivado 2. Ve el ayain. Tocó luego a vino de los sacrificios, vino que se vertía sobre el altar. Sería derivado número 3. Ve el shemen. Y este vino tuvo contacto con el aceite de oliva también de las ofrendas vegetales, siendo un derivado número 4. Ve el kol ma'achal, o cualquier otro alimento, ¿sí? Es decir, el vino tocó al aceite o a cualquier otro alimento, carne de ofrendas, etc. Es decir, que hay aquí hasta cuarto derivado de impureza. Haikdash, ¿acaso se impurifica y debemos apartarlo también? Es decir, básicamente en rigor lo que les preguntó es si existe el concepto de derivado número 4 en ofrendas. Cuando nosotros comenzamos a estudiar, explicamos que en artículos y alimentos normales solamente existía hasta nivel 2. Si se trataba de terumá, hasta nivel 3. Y si se trataba de ofrenda, incluso nivel 4 de derivado es posible. Esto fue lo que les cuestionó Haggai, el profeta Haggai, a los Kohanim.
Los sacerdotes contestaron y dijeron, no se impurifica, está en perfecto estado. Veamos Rab, y dijo Rab al respecto, Ishtabash Kahane, se confundieron los Kohanim. La respuesta que ellos dijeron es incorrecta. En Korbanot, en lo que son ofrendas, existe incluso derivado número 4. Ellos no sabían correctamente las leyes. Pero vemos entonces que los líquidos sí reciben impureza. Se habló del aceite, se habló del vino, y dice claramente que reciben impureza. Contesta el Talmud, ¿acaso no estamos nosotros cuestionando las palabras de Rab, que dijo que los líquidos no reciben impureza de la Torá de ninguna manera? Rab, mashke bet mitbehayatane, mashke bet mitbehayat, mitame. Nosotros tenemos que marcar una diferencia. Dijimos que Rab aclaró que de acuerdo a la Torá ninguno recibe impureza, pero por decreto rabínico sí. Ahora bien, él agregó y dijo, o interpretó, mejor dicho, en Yosef ben Yoaz de Rishveredá, que los líquidos que se encuentran en la zona del matadero no reciben impureza ni de la Torá ni por decreto rabínico. Pero él dijo, Mashke bet mitbahaya, con tet, bet mitbahaya, que quiere decir en la zona del matadero. Ahí se encuentra la sangre y el agua con lo que se enjuagaban a las ofrendas. Esas no reciben ni de la Torá ni por decreto rabínico. Pero, Mashkebe Midvahaya es del altar, del Mizbeach. Los líquidos que se encuentran en el Mizbeach, como el vino que se vertía, como el aceite de las ofrendas vegetales, esos, si bien de acuerdo a la Torá no reciben impureza en absoluto porque los líquidos no reciben de la Torá, pero sí por decreto rabínico. Y aquí la consulta fue sobre los líquidos que se vertían en el altar. Esos sí reciben impureza por decreto rabínico. Entonces deberían estar impuros incluso hasta el derivado número 4 por decreto rabínico. Y los Kohanim contestaron que no se impurificaron. Quiere decir que no sabían los detalles legales de pureza e impureza, y está perfecto todo lo que dijo Rab, porque es coincidente con lo que él nos enseñó.